Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Ilufar Saberi. ¿Qué tal estás? Bueno, imagínate, trinando de rabia, de impotencia y de indignación. Sí, bueno, ya se ha anunciado que van a firmar un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos, el régimen de Irán. Y uno de las razones que daba Trump para la guerra que ha tenido contra Irán era librar del régimen de los ayatolás al pueblo y que tuvieran libertad. Teniendo en cuenta eso y todo lo que ha ido sucediendo, ¿qué te parece que vayan a llegar a este entendimiento? Y también teniendo en cuenta que Trump ha sido muy crítico con el expresidente Barack Obama sobre el acuerdo que había con Irán y al final parece ser que no lo sé ni se sabe, pero puede ser que sea muy similar a los términos que pueda llegar con el régimen actual. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, pues lo que es la figura del personaje de Donald Trump en sí, yo creo que es bastante preocupante de que el mundo en qué manos está. Eso ya de por sí dice mucho. Y de que desde que ha llegado al poder, pues no ha hecho nada favorable para nadie, ni siquiera para su propio pueblo. Recientemente en Irán, el gobierno de Estados Unidos tuvo la oportunidad de marcarse un golazo, de decir, hemos derrocado la teocracia islamista, el eje del islamismo en el mundo, la base, el sostén del terrorismo islamista, y no lo ha hecho. Todo por conveniencias políticas y sobre todo económicas, que nos ha arruinado a muchísima gente con sus decisiones, pero él y su familia se han forrado, pero bien. Esto en cuanto a él, que como personaje deberá de ser estudiado y también deberá de ser estudiada una sociedad que le vota. Por otro lado, el pueblo estadounidense, digo yo, que estará más que enfadado porque pese a los miles de millones de los contribuyentes que se ha gastado, no tan solo no se ha conseguido nada de los propósitos con lo que se dijo que se ha empezado ese conflicto, sino que ha fortalecido al enemigo declarado de Estados Unidos, que es la teocracia islamista. Y que un pueblo que vea, te lo digo porque a los iraníes nos pasa, durante medio siglo nos avergonzamos de nuestros representantes a nivel internacional porque sus actuaciones, su ideología, todo eso para nosotros resulta vergonzoso. Me imagino que para el pueblo americano también es vergonzoso que su presidente hable en unos términos como si fuera un niño consentido. Vamos, que su diálogo, su literatura, nada tiene que ver con un político serio, experimentado, de un país tan, digamos, significativo a nivel política internacional. Lo que es en cuestión la teocracia islamista, obviamente que la ha dañado la eliminación del líder supremo y a ciertos sectores del poder, de la oligarquía, casi que les ha hecho un favor eliminando al líder y a los primeros de la línea, porque tenían el poder muy agarrado y no dejaban lugar para otros que vienen todavía más sedientos de saquear al pueblo iraní y todavía más despiadados porque han crecido con esta ideología. Los anteriores no habían nacido en el régimen dictatorial teocrático. Algo de antes de su llegada al poder debe de haberles infiltrado. Pero estos que están ahora, la mayoría, han nacido y crecido en esta Inquisición islamista, con esta mentalidad totalitaria, con esta mentalidad que no admite razonamiento, ni mucho menos tiene que ver con el siglo XXI, y les han fortalecido, les han hecho creer
que son invencibles. Ellos venían diciendo que Allah les protege y que son invencibles. Pues ahora, gracias a las políticas de Estados Unidos, se les ha dado la razón. En cuanto al pueblo iraní, se daría el peor escenario que podíamos esperar, que es después de dos guerras, después de tanta destrucción, después de pagar un precio tan alto, porque desde la guerra a cualquiera que se nos detiene por abrir la boca, se nos ahorca, se nos ejecuta con cargo de espías de Israel o de Estados Unidos. Se dice que los activistas somos agentes del Mossad y se ha endurecido muchísimo más las represiones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones se han multiplicado. Cada 3, 4 horas se está ejecutando a alguien en Irán. Se ha empobrecido muchísimo más aún, que ya vivíamos en miseria, al pueblo iraní a raíz de la guerra. Y desde luego se nos ha fallado por todos los lados al pueblo iraní. Se nos ha fallado por gobiernos que se hacen llamar demócratas de izquierdas, esos gobiernos que negocian con los islamistas, los gobernantes en nuestro país, y no te lo pierdas que en breve en Bruselas con los talibanes también. La Unión Europea, supuestamente la cuna de la democracia, va a reunirse con los talibanes para negociar la devolución, la deportación de los refugiados y las refugiadas afganas a Afganistán. Estos son los políticos que tenemos hoy en día. Estamos gobernadas por psicópatas. Y al pueblo iraní nos ha fallado la izquierda, nos ha fallado la derecha, nos ha fallado los defensores de derechos humanos, nos han fallado absolutamente todos y todas las personas que se creen de bien y que tienen esa solidaridad selectiva y que algunas se han alineado con nuestros verdugos en nombre de derechos humanos y de la lucha antiimperialistas. Otros han guardado silencio, otros giran la cara, no miran, pero todas y todos de cualquier ideología nos han fallado. Y lo que nos pasa al pueblo iraní no es como al pueblo del Corea del Norte, que en Corea del Norte se queda. Lo que pasa en Irán es un espejo en el que mirarse, en el que va a pasar en el resto de los países del mundo, como alguien no pare el avance de esta ideología misógina, política, fundamentalista, totalitaria, islamista. Claro, para poner un poco a la gente en contexto, tras la guerra de Estados Unidos con el régimen de Irán, lo primero, la población que es lo más preocupante está en una situación peor, con más recrudecido todas las personas. Si hablamos de economía global, el navegar por el estrecho de Hormuz era libre, ahora lo gestiona, lo tiene controlado el régimen iraní. Si hablamos del pueblo de Estados Unidos, también ha quedado menoscabado su imperio, por decirlo entre comillas, porque claro, se ve un poco de debilidad por cómo ha tenido que negociar con un régimen. O sea que al final ha conseguido que todo vaya peor. Y te quería preguntar, ¿cómo crees que podría haber ayudado o qué debería haber hecho más Estados Unidos con el pueblo de Irán? ¿De qué manera tendría que haberle ayudado según tu opinión? No es solamente el gobierno de Estados Unidos. Desde hace Mm. mucho llevamos diciendo que lo que reclamamos el pueblo iraní es que se cumpla el acuerdo de la ONU de 2005, responsabilidad de protección, que los firmantes firmaron por unanimidad.
Y quiere decir que cuando un pueblo está siendo masacrado por sus propios gobernantes, los firmantes tienen la obligación de acudir a rescate, a la ayuda de este pueblo, primero con medidas diplomáticas. Llevan décadas diciendo que están ejerciendo medidas diplomáticas como las sanciones, pamplinas. Incluso pueden intervenir militarmente para parar la masacre. La masacre del pueblo iraní empieza en el mismo día que llega al poder Khomeini en Irán en 1979 y no ha parado. Hay fechas más escandalosas, como es el caso del 18 y 19 de enero de este año, que en menos de dos días asesinaron a más de 30.000 personas y en menos de 5 días a más de 43.000, cifras que van creciendo, lejos de decaer. Y hacer y no cumplir el acuerdo de la ONU y dejar que un narcisista como el señor Trump se haga cargo de salvar el mundo no puede tener otras consecuencias nefastas como las que ha tenido. Pero en todo caso, si tanto le importan los derechos humanos al señor Trump, que no hubiera dicho al pueblo iraní cuando estaba en las calles, cuando estaba siendo masacrado por los teocráticos y sus proxies, porque se traen a los islamistas de otros países del mundo para masacrar al pueblo iraní. No dan abasto ellos solos de los millones de personas que estaban en las calles y se traen a más. Por ejemplo, de Irak, vecino a Hezbollah. Dijo el señor Trump, pueblo de Irán será libre, resistid que vais a recibir ayuda. ¿Qué ayuda? Si estuvo allí semanas y semanas que nos estaban masacrando, sacando a la gente de su casa, entrando en sus domicilios, siguiendo masacrando ya después de las protestas, llevándose a la gente, destrozando casas, han confiscado los bienes de la gente, porque allí hay cámaras en todas partes, Alberto. Sí. Allí, salvo cuando nos rocían a nosotras las mujeres con ácido en la cara y en el cuerpo, cuando no cumplimos con el código de vestimenta obligatorio para las mujeres que sigue vigente en Irán, que no nos engañen diciendo que ya no es obligatorio, claro que es obligatorio, es por ley, pero que las mujeres iraníes hemos tomado las calles, hemos ganado la guerra en las calles contra ese código misógino obligatorio de vestimenta y cometiendo desobediencia civil no llevan velo las mujeres en Irán, muchísimas mujeres, millones, y que no dan abasto a llevarse a todas. Cuando esto estaba ocurriendo, nadie vino a nuestro socorro, no vino a ayudarnos. Y cuando viene por sus propios intereses, que eso lo hemos sabido clarísimamente siempre. Nos decían como si el pueblo iraní fuéramos imbéciles y nos decían, pero ¿no os dais cuenta que viene a por el petróleo? Oiga, sí que nosotros llevamos casi medio siglo que no hemos olido nuestro petróleo, se lo llevan los islamistas para saquear al pueblo iraní, primerito para sus propios bolsillos, que han creado auténticos imperios en todo el mundo. Y lo segundo, para crear, fomentar, financiar y expandir la ideología islamista y grupos terroristas islamistas por el mundo entero. ¿Qué más nos da el pueblo iraní? ¿Quién se lleve el pueblo? Al menos, perdón, ¿quién se lleve el petróleo? Al menos quien se lleva el petróleo que no nos masacre, que no nos abran fuego por la calle. Es que no estamos hablando de un país medianamente normal, como para decir, esta gente está trillada, celebra los bombardeos. Oiga, es que los bombardeos son un poco, digamos que nos dan un poco más porcentaje de sobrevivir que la matanza, que la masacre de nuestros gobernantes contra nosotros mismos.
gobernando la teocracia islamista, salvo que seas de ellos mismos. Tenemos la sentencia de muerte firmada todas y todos, porque se nos acusa de sionistas a nada que abrimos la boca y la sentencia es pena de muerte. Y cuando la muerte es rápida, ya te puedes dar por satisfecho, Mm. porque te torturan mucho antes de matarte, a ti y a tus seres queridos, y muchas veces delante de tus ojos. En cambio, cuando cae una bomba, no cae en todo el país por igual y no es un tema que tú digas, es que yo no estaba defendiendo No, es otro tema, es un tema de conflicto. Y esa bomba también cae en casa de nuestros verdugos. Un verdugo menos para asesinar a nuestros hijos e hijas. Así que el mundo tiene que entender que el pueblo iraní no somos extraterrestres, el pueblo iraní no queremos guerras, el pueblo iraní no nos mola, no nos pone ser bombardeados. Lo que queremos es vivir en paz, lo que queremos es recuperar nuestra tierra de las manos de esta gente que no tiene nada que ver con nuestra cultura, no tiene que ver con nuestras costumbres, no tiene nada que ver con las y los iraníes. Somos un pueblo invadido por unos trillados fundamentalistas islamistas y encima se nos, de alguna manera, recrimina que luchemos para derrocarlos. Oiga, qué menos que Mm. luchar contra unos criminales que masacran desde hace casi medio siglo a todos nuestros seres queridos y a cualquier, no solamente a iraníes, sino cualquier persona residente en Irán, porque también tenemos hermanas y hermanos afganos en Irán. Muchos afganos por el tema de que realmente se lo hacen pasar mal a nivel el gobierno, a los refugiados afganos se les da muy maltrato. Y muchos pasan situaciones muy difíciles y a estos, a muchos de ellos se les mete en la Guardia Revolucionaria y se les paga, se les da una vida que no tendrían de otra manera. Pero hay muchos otros afganos, igual que iraníes, que trabajan duro, pasan miseria, pero no colaboran con los asesinos y también están en peligro. E igual también tenemos parientes, esposas, maridos de todas las nacionalidades en Irán que sufren esta represión, ven cómo sus seres queridos, su familia política está siendo masacrada y ella misma. O turistas que son detenidas aleatoriamente con tal de tener rehenes de los países de origen para negociar, sea cual piratas, un secuestro a pedir un rescate económico o el intercambio de prisioneros de un turista que han detenido y han dicho que es el agente de Mossad con sus prisioneros terroristas islamistas que están repartidos por todas las cárceles del mundo. Y Mm. así los vuelven a rescatar y les salvan. Es un gobierno, de verdad, si se puede llamar gobierno, es un régimen, es un Estado islamista que se apoya en la enorme riqueza del pueblo iraní para cometer atrocidades, crímenes en Irán y fuera de él. Fíjate cómo está el pueblo libanés, perdón, Líbano, con el tema de Hezbollah. Hezbollah es la primera creación monstruosa de Khomeini. Cuando llegó, dijo que solo había un partido y era el partido de Dios. Es partido. Hezbollah, que viene de Allah. El partido de Dios. De allí que han hecho la vida imposible a todas las personas, digamos, de origen libanés y les tienen el país secuestrado. Donde llegan al poder los islamistas, ya nos podemos olvidar de lo que era la vida anterior a su Mm. llegada.
Te quería preguntar por dos cosas. Una de las dos posibles Bien. soluciones, una que era Reza Pahlavi tuviera mayor protagonismo y pudiera, no sé si incentivar algún alzamiento, y otra cosa se hablaba de que si armaban a los kurdos podrían a hacer también alguna situación para poder enfrentar al régimen. ¿Estas dos opciones tú crees que hubieran sido posibles, hubieran servido de algo, no hubieran servido? Mira, ojalá hubiéramos tenido la suerte de que nuestra oposición hubiera sido tan generosa, tan sensata, como fue en su día las diferentes formaciones ideológicas, políticas en España, donde se sentaron y llegaron a un acuerdo y evitaron derramamiento de sangre. Y hubo una transición, no perfecta, pero hubo una transición pacífica. Y se pudo llegar a una democracia que tenemos que mejorar entre todas y todos, pero aquí estamos. La oposición de Irán, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, ha sido tan sumamente egoísta, tan sumamente cerrada, tan sumamente dogmática, que no ha pensado en el pueblo iraní. Cada uno ha pensado solo en llegar al poder. La extrema derecha rechaza cualquier tipo de gobierno que no sea la monárquica. La extrema izquierda rechaza cualquier tipo de gobierno que sea monárquica. O sea que prefieren, la extrema izquierda en Irán prefiere que se queden los islamistas antes que la monarquía Pahlavi pise Irán. Y eso es igual a que les importa un bledo la vida del pueblo iraní, sobre todo por la extrema izquierda, porque la experiencia de los Pahlavis en Irán ya lo hemos vivido. Tanto Reza Shah como Mohammad Reza Shah, ambos eran autoritarios, eran dictatoriales, pero teníamos libertades civiles, teníamos un progreso económico, teníamos un progreso de bienestar, de modernidad. Estábamos en ello en muy poco tiempo. Cuando Irán llegó a las manos de Reza Shah, el primer Pahlavi, la gente había perdido, o sea, la mitad de la población se había muerto entre las guerras, hambruna, enfermedades, y reconstruyeron Irán de las cenizas con la ayuda de las grandes potencias, en caso de Reza Shah, Inglaterra, y en caso de Mohammad Reza Shah, Estados Unidos, cierto, pero es que los islamistas gobiernan gracias a China y a Rusia, y eso significa que son independientes. Pues no, en Oriente Medio no hay ningún país independiente. Y tal como está el mundo de globalizado, yo diría que no existe país independiente por todo el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? De que la experiencia de los Pahlavis ya lo conocemos. Reza Pahlavi, el hijo de Mohammad Reza Shah Pahlavi, le conocemos desde que nació, lógicamente. Es un señor preparado, habla varios idiomas, sabe moverse en ambientes diplomáticos, no como estos de turbantes que es que van en zapatillas de andar por casa a las reuniones. Sabe lo que es la política internacional. Ha sido educado para ello. Quien pone en una balanza a un Khomeini y un Reza Pahlavi, de verdad hay que hacérselo mirar, porque además yo siendo republicana, pero no fanática de ninguna ideología, ni política, ni religiosa, ni nada que se le parezca, sino que busco el interés general, lo que menos malo sea, porque opciones buenas no tenemos. Para mí, la mejor opción hubiera sido que se hubiese apoyado el liderazgo del señor Reza Pahlavi como el líder de la transición pacífica
que no haya guerras, no queremos kurdos. Yo personalmente no quiero guerras, no quiero kurdos armados y mucho menos una guerra civil, que es lo peor que hay, que nos lo pueden contar aquí nuestros abuelos y es lo peor. Y una vez ya derrocado este régimen y ya haber organizado un poco en un mínimo de tiempo, organizar unas elecciones libres con observadores internacionales para que el pueblo de Irán, el que está dentro, no la que está aquí en su sofá cómoda y desde su seguridad y con el estómago lleno y sin pasar frío y calor, no, no, no. El pueblo que está en Irán, que ha pasado medio siglo de barbarie bajo el yugo de estos bárbaros islamistas, vote en las urnas y que diga qué quiere para Irán, que diga que lo primero, qué sistema de gobierno quiere para su país. Es su tierra. Tiene derecho a elegir su futuro político, guste más, guste menos. Y si alguien le decepciona, que se busque otro entretenimiento. Son millones de personas, es su tierra y tienen derecho a elegir. Y una vez elegido el sistema, en todo caso democrático y laico, pues ya se pondría en marcha, que no es el primer país que cambia de una dictadura a una democracia, lo que nos permitan, porque en la zona no existen democracias tampoco. Ningún país de la zona es democrático. ¿Y qué pasa? Que ahora de repente vienen estos, digamos, los progresistas a exigir al pueblo iraní que luche con toda su fuerza para establecer una democracia en Irán. Mira tú por dónde, revisa tu país a ver si es democrático de verdad, a ver si es independiente de verdad. Yo lo que quiero para mi pueblo es que pueda tener una vida normal, que dejen de masacrarlo, que dejen de torturarlo, que dejen de matarles de hambre, que dejen de matarles de enfermedades que se moría en la Edad Media porque no hay medios, no hay medicamentos. Queremos una vida en paz y normal. No queremos ser héroes de nadie. Y si no quieren mirar a la cara, uy, qué susto, que no nos miren. No estamos aquí para complacer a ninguna ideología política, sino para salvaguardar a nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros hijos e hijas, que son las que peor consecuencias pagan en los gobiernos islamistas. Bueno, Linufar, no sé si quieres añadir algo más. Si no, lo dejamos aquí y seguiremos hablando de Irán. Por lo importante, a ver si puede haber algún atisbo de esperanza en el país, aunque en estos momentos es muy difícil de verlo, teniendo en cuenta los actores que están, por un lado Trump, por otro lado el régimen de los ayatolás. Es muy complicado que se vean atisbos de que haya algún punto que pueda salir bien. Alberto, darte las gracias, como siempre, de dar visibilidad a la terrible, espantosa situación del pueblo iraní. Es de agradecer porque es que somos invisibles, sobre todo lo que me maravilla que somos invisibles para las y los que dicen ser abanderadas y abanderados de los derechos humanos y de lo que son políticas igualitarias. Y también pedir a la comunidad internacional que de verdad se lo tome bien en serio de lo que está pasando en Irán, de lo que está pasando en Afganistán. No es que esté muy lejos, 6 horas de avión en Irán a Madrid. Vuelo directo que vine yo personalmente hace décadas y que lo tenemos aquí ya. Han hecho grandísimas inversiones en España y en otros países europeos. Solo basta moverse un poco por la red para comprobar cómo hay barrios enteros donde no puede entrar la policía local del propio país anfitrión, sino que aquello está gobernado por la Sharia. Tomároslo en serio. No esperéis a que estemos como estamos en Irán o en Afganistán para reaccionar o como están, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, como tendrá que ser para países avanzados norte europeos, como Dinamarca, por ejemplo, que hasta su izquierda haya decidido
que no, que esto no es bueno para nosotros y tenemos que empezar a poner freno, que nos vamos a quedar sin democracias, que nos vamos a quedar sin lo que es la cultura occidental, que nos vamos a quedar sin todos los logros que nos han llevado siglos conseguirlo. Comunidad internacional, dejar ideologías a un lado y mirar por el interés general cada uno del vecino y la vecina. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, un abrazo y que la gente sepa lo que ocurre realmente en Irán, que es terrible.